Realmente es una alegría estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Y durante todo este tiempo hemos empezado a conocer más, creo, al Señor mediante su palabra, mediante este libro, mediante sus siervos. Este capítulo, el capítulo 9, se llama Perdidos en los negocios del Padre. Y el autor comienza con una pequeña anécdota que le ocurrió. Y dice él de que cuando él tenía más o menos unos 5 años, estaba con toda su familia en una playa, con toda su familia. Y dice que de pronto pasó un hombre vendiendo dulces y comenzó a seguirlo, ¿no? Y se desconectó del tiempo y el espacio y acabó perdido. Sus padres dicen que lo comenzaron a buscar desesperados. Él empezó a llorar y dice que las personas aplaudían en solidaridad para hacer notar que había un niño que se había extraviado. Y alguien dice que notó la situación y en su angustia lo cargó en sus hombros. Y dice que el reencuentro con sus papás le enseñó una lección, ¿no? De no reemplazar los brazos del amor de sus padres por dulces. Y cuando yo leía esta anécdota y se veía esto de que alguien lo cargó en los hombros, me acordé de la parábola de la oveja perdida, que está en Mateo 18, 10, 14. Esta parábola dice, y voy a leerla, la oveja perdida. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las de que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y me hacía recuerdo esta anécdota porque dice la palabra que la pone a la oveja en sus hombros gozoso. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta es, queridos hermanos, ¿habrá 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? ¿Será que Jesús habrá dicho de que solamente hay un pecador que se arrepiente y ese gozo en el cielo se activa cuando 99 justos no necesitan de arrepentimiento? La Biblia dice en Romanos 3:9 que no hay justo ni uno solo. No hay nadie justo. Todos necesitamos arrepentirnos. Y eso lo he notado a lo largo de mi vida y cada día de nuestra vida hay algo que hemos fallado. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa quebrantarse. Quebrantarse significa rendirse ante Jesús. Y ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que no me estoy rindiendo ante Jesús? Que no me estoy quebrantando ante Jesús. ¿Cómo yo puedo reconocerme que no me estoy quebrantando? Primero, frente a los problemas que nos ocurren en la vida, frente a una situación dolorosa, frente a una situación de conflicto en nuestra vida, el que no se quebranta primero actúa, busca estrategias para resolver y tener el control de la situación. Es decir, me pasa el conflicto y yo busco resolverlo solo.
Después hay un segundo paso que es que siento recién siento lo que está ocurriendo, pero primero actúo y trato de tapar y trato de resolver y controlar esa situación. Y en tercer lugar, recién pienso. No sé si les ha pasado alguna vez eso, que frente a una situación de conflicto, de dolor, una situación donde no sé qué hacer, una situación donde he fallado, lo primero que hago es actuar, hacer, para tratar de resolver el asunto. Y después paso como a una segunda fase donde empiezo a sentir los efectos de esa actuación que he tenido y después recién pienso. Pero ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo yo me debo quebrantar? ¿Cómo yo debo arrepentirme para que haya un gozo en el cielo frente a todos los errores que cometo? Primero debo pensar. Voy donde Dios y pienso. Me arrodillo y medito en su palabra. Queridos hermanos, yo antes pensaba que la posición que uno toma al momento de orar, yo oraba sentado normalmente. No tenía mucho sentido, no tenía mucha importancia porque yo decía al Señor, ve mi corazón. Pero después he empezado a arrodillarme porque veía a las personas arrodillándose y les digo, hay que ir arrodillado porque esa posición hace que tu mismo espíritu, tu misma alma adquiera como está tu cuerpo. Entonces, lo primero, cuando yo me quebranto, cuando cometo un error, cuando necesito una solución, cuando quiero seguir la voz de Dios, cuando quiero que haya gozo en el cielo, es ir donde Dios y pensar, meditar en su palabra, contarle. Y ahí sale un sentimiento, sale una emoción. A veces sale un reclamo a Dios, a veces sale un dolor a Dios, a veces sale una frustración y uno dice, ¿cómo he hecho esto? ¿Por qué lo he hecho? Perdón. Y a partir de ahí decido. Y ahí es andar con Jesús. Ahí yo les aseguro que debe haber un gozo en el cielo porque he tomado el ejemplo de Jesús. Jesús dice en Filipenses 2, 7, 11, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en la condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Si Jesús ha sido humilde, si Jesús se ha humillado a sí mismo y se hizo obediente a Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Lo tendríamos que hacer. Ahora bien, en esos momentos, queridos hermanos, cuando nos hemos perdido, cuando estamos en esa situación, cuando no sabemos qué hacer, ese es el momento de humillarnos, porque Jesús nos ha dado el ejemplo para preguntarle a Dios, para meditar en su palabra y preguntarle qué es lo que yo debo hacer, Señor, para meditar en ese momento y discernir qué es lo que está pasando en mi vida para que haya venido eso, o qué es lo que debo yo hacer en ese momento. Porque Jesús lo hacía. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso dice Jesús en Juan 14, 31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. En Juan 5, 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Miren Jesús, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre,
eso también hace el Hijo de igual manera. Esa dependencia, queridos hermanos, lo ha llevado a Jesús a pasar humillaciones, a pasar un maltrato, pero Él venció así por medio de la cruz, porque fue obediente al Padre. Yo entiendo que lo que el autor acá nos quiere mostrar es de que cuando nos sintamos perdidos, porque todos aquí nos hemos sentido en algún momento perdidos, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar, sin saber, nos hemos sentido perdidos porque tal vez hemos cometido un error grande o hemos dicho algo que no debíamos decir. Ese es el momento de quebrantarse, ese es el momento de arrepentirse, para volver al camino que Jesús mismo nos ha mostrado, de arrodillarse, de meditar y de actuar, como lo hizo en Getsemaní. Pero este es un proceso que lo vamos aprendiendo a medida de que vamos haciendo eso justamente. A medida de, como decía en la prédica del anterior domingo, a medida de que andamos en el Espíritu, ya no en las formas de solución, ya no en nuestra carne, de cómo podríamos, ya no en nuestro propio criterio, sino en el criterio de Dios mismo. ¿Y por qué les digo que este es un proceso? Porque después el autor nos habla de una situación del pequeño Jesús cuando se perdió. Él hace algo que a mí me ha parecido muy interesante. Él escribe algo que para mí me ha parecido muy interesante. Dice, la Biblia está llena de información sobre el ministerio de Jesús desde sus 30 a 33 años. Sin embargo, tenemos pocos datos de su niñez y adolescencia. No sabemos mucho cómo fue su juventud y su crecimiento. Y dice, muchas veces tendemos a ver los productos terminados en hombres de Dios sobre una plataforma o en medio de la acción, pero no tenemos conciencia de cómo han sido sus etapas de desarrollo. Todos pasan procesos, y eso es verdad, todos pasamos procesos. Y dice, Jesús tuvo 30 años de preparación para 3 de ministerio. Qué paradoja que en la iglesia contemporánea la gente se prepare 3 años para 30 de ministerio. No nos gusta pasar los tratos de Dios que nos entrenan para ser líderes sanos y efectivos. Todos pasamos procesos, queridos hermanos, y seguir a Jesús es un proceso, es un camino. Yo, a estas alturas de mi vida, recuerdo cómo he empezado, por ejemplo, en mi profesión de abogado. Toda mi vida he trabajado de funcionario público y ha habido como 2 años casi que he trabajado de abogado y realmente ha sido para mí un proceso porque he cometido varios errores, he hecho cosas bien, todo, pero eso me ha hecho madurar, eso creo que me ha hecho crecer profesionalmente. Y en la vida de Dios, el camino de Dios también es muy diferente. Miren, ya estamos como 6 años, 7 años en la iglesia. Hemos visto algunas cosas. Los que son más antiguos han debido ver muchas más cosas. Y hemos aprendido muchas cosas. Y este tipo de proceso en realidad nos lleva a ser más maduros, a crecer con madurez, porque a veces nos quedamos niños, no crecemos. Y hay un gran ejemplo de que esto es cierto, y es en la persona de Pablo. Él ha sufrido un proceso también de madurez. ¿Cómo? Les muestro. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí ya Pablo habla de que es el más pequeño de todos los santos.
y que le ha sido dada la gracia de anunciar el Evangelio. Él lo dijo esto en la carta de los Efesios el año 61 después de Cristo. Pero en primera de Timoteo 1:16, mírelo cómo él se refiere a sí mismo, después de ir pasando por todo lo que ha debido vivir. Pero por esto fui recibido a misericordia. Se hace pequeñito porque realmente, queridos hermanos, lo que hagamos, no nos merecemos la misericordia. Fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Se hace más pequeñito con el pasar del tiempo. Se da cuenta que es más pequeñito con el pasar del tiempo. Otro ejemplo que les quería dar, en Hechos 15, 37, 38, dice la palabra de Dios que Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, Bernabé. Pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Entonces Pablo estaba muy enojado con Juan Marcos. Y cuando Bernabé le propuso de que los acompañe a la evangelización que habían planeado, Pablo no quiere ir con Juan Marcos, y ahí hay una discusión con Bernabé y se separan. Pero después del tiempo, después de pasar un proceso, después de crecer y de madurar, miren cómo cambia Pablo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, habla de Juan Marcos, y tráele contigo, le dice, porque me es útil para el ministerio. Es decir, ¿y saben qué? Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Es decir, Pablo se vuelve más misericordioso. Y eso ha sido porque ha pasado un proceso. Porque ha pasado una transformación que debería ocurrir en nuestras vidas a medida que pasa el tiempo. Y esa transformación no se puede hacer, queridos hermanos, si no hay quebrantamiento, si no hay reconocimiento de los errores que yo cometo, de los pecados que yo cometo, porque siendo honestos, somos campeones para ser las víctimas. Siempre el otro tiene la culpa, siempre. Siempre el hermano, la persona que ha hecho algo, él tiene siempre, yo nunca hago nada. Pero si revisáramos en nuestra conciencia, si revisáramos honestamente frente a Dios, hallaríamos que hay mucho pecado en cada uno de nosotros. Hay mucha falta de reconocimiento porque nos creemos justos. Eso es entrar en un proceso. Y después continúa el texto, el libro, en lo que ocurre con Jesús. Dice que Jesús tenía 12 años y aquí el autor hace una alusión a qué se dedica un niño de 12 años. Jesús ya lo tenía claro. Dice que esta situación ocurrió cuando se celebraba la fiesta de las Pascuas en Jerusalén, que era un acontecimiento de los más importantes para el pueblo judío, porque todos recordaban la liberación divina que había hecho el Señor a ese pueblo del yugo egipcio. Habían comidas especiales, cenas, etcétera, etcétera. Yo me imagino un poco tipo Orcupiña, o sea, estoy casi seguro que la gente iba un poco por fe, pero mucho por el compartir, por tantas cosas que ya sabemos y conocemos. Entonces dice que cada año iban, era un encuentro de amigos, de familiares y con todo el pueblo, etcétera, etcétera. Y dice que lo buscan durante toda la jornada. Decidieron volver a la gran ciudad por 3 días, recorrieron todos los lugares y no encontraron rastros del niño. Y aquí hay algo que todos hemos vivido en algún momento, que es cuando se nos pierde un hijo, ¿no? Esa angustia
tan tenaz, tan fuerte que podemos tener. Eran 3 días, no solamente era un día o una hora, eran 3 días. Y ahí vienen las preguntas: ¿qué habrá comido? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Debe estar con mucho miedo. Todas esas preguntas yo creo que se les pasó a María y José. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho eso? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Una primera situación que me doy cuenta es de que yo recordaba que cuando yo tenía unos 13, 14 años, yo tenía mis amigos en mi barrio, que era el Castillo, tenía varios amigos. Entonces, cuando mi papá me quería buscar, digamos, o mi mamá, siempre me buscaban en la casa de uno de mis amigos porque ellos sabían de que yo iba siempre ahí. O me buscaban en la canchita de fútbol donde jugábamos cualquier cosa, o les decía, o directo los mandaba a la casa de mi amigo Ternera, que yo me acuerdo del Alfi o del Lalo, tenía varios amigos. Estaba en una de esas casas porque siempre. Yo aquí me preguntaba si lo conocían a Jesús, si era su hijo, ¿por qué no lo fueron a buscar primero al templo? Es lógico, porque ellos han debido darse cuenta del Señor, de Jesús, que era diferente. ¿Por qué no lo fueron a buscar? ¿Alguna vez se han preguntado, queridos hermanos? Hay otra ocasión también que te da una pauta de cómo era Jesús. Cuando convierte el agua en vino, María les dice: hagan lo que Él les diga. Y cuando uno dice eso, es porque anteriormente ha visto que lo que Él dice se hace. Con esa certeza la dice María. Es porque yo creo que Jesús vio antes, en su vida íntima, de familia, que habrá faltado algo y que Jesús les dijo que hagan eso, hicieron y sucedió. Entonces, ¿por qué lo buscaron recién al 3er día en el templo? Y yo creo que por eso Jesús les respondió: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabían que yo podía estar aquí primero? Y es que, queridos hermanos, a veces el dolor, a veces el miedo, a veces la ansiedad, el no saber qué va a ocurrir mañana porque estoy con miedo, me hace pensar mal, me hace desconectarme de Dios y olvidarme cómo era Jesús o cómo es Jesús. Yo creo que eso pasó. Yo creo que el dolor y el miedo de haberlo perdido los desconectó de cómo era Jesús y no los dejó pensar primero. Meditar dónde podía estar, dónde podía haber ido en primer lugar su hijo. Y aquí hay algo, ¿no? Porque le dice: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero él le responde: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre, con P mayúscula, me es necesario estar? Queridos hermanos, debo buscar a Jesús, no cometer el error de María y José. Y solamente eso se logra si yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre, de nuestro Abba? Es lo que está en su palabra. Escuchaba en una radio algo que me pareció bonito. Mi voz es mía,
pero la palabra es de Dios. Mi voz es mía, pero la palabra es de Dios. Los negocios de mi Padre es lo que dice en su palabra, que yo busque hacer, que yo quiera escuchar y aprender, pero hacer. No solamente escuchar, no solamente memorizarme versículos, no solamente saber las parábolas, no solamente saber doctrina y teología. Lo que hay que saber es escuchar y hacer. Estoy seguro, si María y José hubieran empezado a mirar en su corazón dónde Jesús podía estar, lo hubieran encontrado en un día. Y nosotros nos perdemos de Jesús 1 mes, 2 meses, años. Y los problemas no se resuelven. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado a Jesús. Porque no nos hemos dedicado a los negocios del Padre. Los negocios del Padre es que tú y yo seamos libres de cualquier atadura y que mostremos esa libertad a los que nos rodean. Hermanos, la palabra de Dios tiene mandamientos. La palabra de Dios, dentro de esos mandamientos, muestran una intención de Dios. Y dentro de esa intención de Dios, Dios nos quiere mostrar cómo es Él. Por eso yo debo confrontar mi vida a la luz de la palabra. Si el Señor me dice en su palabra, oísteis ustedes de que despidan por el adulterio, creo que dice. Pero yo les digo, dice Jesús, miren cómo madura la palabra de Moisés. Yo les digo que el que mira con deseo a una mujer ya adulteró en su corazón. El mandamiento está dado. Pero el mandamiento no es que yo agarre y me ande con vendas. El mandamiento es que yo vea mi corazón. La intención de Dios en ese mandamiento es que yo vea mi corazón y no mire con deseo. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarme de que Él es fiel. Y Él quiere que yo sea fiel como Él es fiel. Y así cambia las cosas. Y ahí voy a conocer más a Dios. No es que yo me ponga una venda. Y todos los mandamientos dentro de sí guardan un significado, una intención de Dios para que nosotros lo conozcamos a nuestro Dios, cómo es Él. Pero eso solamente lo voy a poder entender si yo me quebranto ante Él. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos preocupamos por nuestro trabajo? Yo soy el primero. Me preocupo por tener una casa. Me preocupo por una herencia. Cuando Dios ya me ha dado un mandamiento, pero yo nunca lo he entendido y no me he rendido a ese mandamiento y a lo que significa ese mandamiento. Y por eso no lo conozco y por eso no crezco. Porque cuando yo hago lo que Él dice, yo crezco y maduro, como Pablo. Después nos pasa el libro a colaboradores de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y el autor empieza a comentarnos de que su hijita en ciertas ocasiones le ayudaba a mover bidones, ¿no? Y ella pensaba que realmente le está ayudando y él se sentía muy feliz porque mostraba a su hijita la intención, pero en realidad el que movía los bidones era él. A ver, les voy a contar un cuento. Dice que muere una persona y llega al cielo y ahí en la puerta está San Pedro. Entonces quiere entrar al cielo y le dice, mira, yo sé que las personas que cumplen con 100 puntos en su vida,
cristiana pueden entrar aquí al cielo. Entonces yo quería que tú veas lo que yo he hecho, le dice a San Pedro, para que pueda entrar. Y le dice, durante 15 años yo he servido en una olla común. Hemos servido a mucha gente indigente. Cada sábado yo iba allá, llevando mis verduras, cocinaba y les servía a todas estas personas indigentes, cada sábado. Yo creo que aquí merezco una buena puntuación, le dice, porque han sido 15 años. Y San Pedro lo mira y le dice, ya, 2 puntos, le dice. 2 puntos, le dice, sobre 100. Sí, 2 puntos. El hombre piensa, ahora estoy arruinado porque esa era una buena carta que tenía, dice. Pero con esta voy a llegar a los 100. Bueno, le dice, yo soy pastor, durante 35 años he sido pastor. Durante 35 años. He estudiado teología, he dado muchas charlas, he dado muchas prédicas, hemos ido varias veces a evangelizar y bueno, he servido, creo que bien a Dios en esta labor que he tenido. Y San Pedro agarra y le dice, ya, le dice, tienes 2 puntos, le dice. 4 puntos, le dice. ¿Cómo 4 puntos? Y de pronto ve venir este hombre al barbero de su pueblo, al peluquero. Se acerca y agarra, hola San Pedro, ¿cómo estás? Y se entra. ¿Qué? Le dice, ¿cómo lo has dejado entrar a este barbero si iba de vez en cuando a la iglesia? Era una buena persona, yo sé eso, todo, pero ¿cómo lo has dejado entrar así? Ni le has preguntado los puntos, le dice. Y San Pedro le responde y le dice, es que este no juega los puntos. Hermanos queridos, no hay un solo justo. No hay nadie justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. A uno nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo la fe en Jesucristo salva. Pero podemos mover bidones. Él es el que mueve. Y ahí somos colaboradores de Dios. Ahí, en lo pequeñito que hacemos o en lo mucho que hacemos, es Dios que bendice y se muestra. Nunca vamos a lograr tener 100 puntos. Por eso es mejor no jugar a eso, a la obra, al hacer, al pensar de que soy bueno por lo que hago, sino clamar por su misericordia. La religión nos hace creer que somos nosotros los que movemos los bidones, pero es Dios en realidad. El Espíritu será derramado sobre toda carne, dice el texto que estamos compartiendo. Dice en Joel 2:28, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una profecía que el autor ha lanzado sobre nuestras vidas. Va a haber un día, queridos hermanos, como todos ustedes saben, un día grande y espantoso, dice el Señor, en que será la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, debemos procurar el reino de Dios, que no consiste en palabras, sino en poder. Dios tiene la fuerza para hacerlo, sin embargo, eligió que suceda a través de sus hijos. El reino de Dios no son palabras. El reino de Dios es poder, y poder de Dios
poder para sanar, poder para salir de la ansiedad, poder para salir de la desesperanza, poder para ser libres, poder para tener sabiduría. Dios se manifiesta con poder, porque si no, fuera un libro de autoayuda, fuera un libro de autoconfianza. Es el poder de Cristo que se manifiesta en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros se debe dar cuenta de eso. Es poder para que los deseos de tu corazón se cumplan en el tiempo y en el momento en que Dios dijo que se van a cumplir. Es poder de tener esperanza. Es un ancla que nos sujeta contra los vientos que pueden venir a nuestras vidas. Pero eso pasa solo si tú te arrodillas y eres un hijo de la intimidad, porque Él te va a decir qué hacer. Él te va a decir qué hacer. Si primero meditas, te arrodillas y escuchas su voz, le entregas tus sentimientos, le entregas tus emociones y luego haces y decides qué hacer. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, es ahí donde se va a manifestar este poder. Porque no son palabras, les repito, hermanos. ¿Puede Dios contar contigo?, dice el autor. Y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Puede Dios contar contigo para eso? Meditemos, hermanos, en qué estamos fallando. Meditemos, hermanos, pidamos perdón para que ese poder se manifieste, porque Él ha prometido que se va a manifestar sobre toda carne. La iglesia será gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga para Jesús. Ya habíamos escuchado una prédica del pastor José Luis sobre la novia, sobre el novio, sobre el amigo del novio. Oh, ¿cuántos de nosotros nos hemos apropiado de las iglesias? ¿Cuántos de nosotros pensamos que mi iglesia es la mejor y la de otro no es buena? Yo me acuerdo cuando llegamos a Sucre, estábamos buscando iglesia y fuimos a una iglesia que se llama Kairos, aquí en Sucre. Llegamos al lugar y era como una especie de sótano la iglesia. No había ventilación, era chiquitita y había gente sentada en el piso, sus sillas eran sillas de restaurante, digamos. Llegamos y nos chocó, bueno, ya entramos, estuvimos ahí. Y el pastor, empezó a cantar y solo cantó, queridos hermanos. No predicó, solo cantó. He sentido la presencia de Dios tan profundamente. Mi familia sintió tan profundamente. Y claro, nos chocó el ambiente y el lugar, pero yo ahora me doy cuenta. Y después no fuimos más a esa iglesia porque era incómoda, así lo pensamos, así actuamos, diré. Pero pasó el tiempo y el otro día me encuentro vía Zoom con este pastor y lo reconozco. Y él ahí me dice, Wilfredo, me dice, hermano, de la carta de Santiago, me dice, donde parece que en esa iglesia había muchos ricos y mucha gente pobre, humilde. No se fije si los sillones son almodonados o no, me dice. Amén, pastor. No me voy a fijar y pido perdón a Dios, porque le comenté.
La iglesia de Jesús no es el lugar, la instalación. La iglesia de Jesús es su iglesia de Él. Y hay algo que es maravilloso. Cuando Juan el Bautista se definió a sí mismo como amigo del esposo, Jesús le devuelve la pelotita y miren lo que dice de él. El que tiene a la esposa es el esposo. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. A ese hombre, a ese profeta que dijo, yo no soy el esposo, sino amigo del esposo, Dios le dice, tú eres el hombre más grande nacido de mujer. Las iglesias no son nuestras. La novia no es nuestra, es de Jesús. Y yo debo mostrar a Jesús. Y paradójicamente, increíblemente, Dios me va a decir, eres grande por ser humilde. Porque Él fue así, le lavó los pies a sus discípulos. Él se hizo servidor. Por eso es el más grande. Y Dios es así. Y finalmente, queridos hermanos, el testimonio del Evangelio en todas las naciones, y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas veces hemos debido escuchar que está pronto el día de la venida del Señor. Solo el Padre lo sabe. Pero los datos que nos dan con este tema del Internet es que debe haber muy pocos pueblos que no han escuchado el Evangelio de Cristo. Pero más allá de eso, debemos romper, creo que lo que nos quiere comunicar el autor del libro, que lo hemos hablado también, yo lo escuché al pastor José Luis varias veces de esto, de romper el encierro en que vivimos, de ser una iglesia, de pensar que la iglesia es un culto, o de pensar de que estamos de estar encerrados en nosotros mismos. Nos da miedo relacionarnos con las personas, pero no nos damos cuenta de que al no relacionarnos con las personas, al no entablar una amistad, al no tener conversaciones con las personas, nos estamos causando un daño a nosotros mismos, porque dice Dios que somos imagen y semejanza de Él. Y Él tiene una relación íntima entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las heridas que hemos tenido, queridos hermanos, provienen de nuestras relaciones, de relaciones rotas, de relaciones que nos han causado daño, de relaciones entre amigos que se han causado daño, entre padre e hijo, hijo y padre, que se han causado daño, entre hermanos. El primer crimen fue entre hermanos, por envidia, por una relación. Pero todo eso se sana también por relaciones. Si yo tengo una relación con Dios, me voy a sanar. Si yo restauro mi relación con mi esposa, me voy a sanar. Si yo restauro mi relación con mi enemigo, dice Dios que voy a ser llamado hijo de Dios. Ya no nos podemos quedar encerrados. A mí me cuesta, hermanos, porque yo hablo del Señor, pero no veo conversiones, no veo. Pero creo y espero en fe de que yo mueva un poquito el bidón.
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La belleza de Dios, su conocimiento, es lo más hermoso. Eso apaga tu sed. Realmente creo que apaga la sed del ser humano. Sed de protección, porque todos necesitamos ser protegidos. Sed de provisión, porque todos necesitamos tener provisión. Sed de ser amados a pesar de nuestros errores. Dios nos ama tal como somos, solamente que muchas veces, como María y José, al buscar a Jesús, nos miramos a nosotros mismos en lo que estamos sintiendo, en vez de mirar a Jesús, que Él es misericordioso, porque así dice en su palabra. Esa revelación que se está dando ahora, donde jovencitos nos están enseñando el camino, donde Timoteos nos están enseñando a nosotros los mayores seguir a Jesús. Queridos hermanos, perdidos en los negocios del Padre, es hora de decidir. Es hora de decidir si yo voy a andar detrás de Jesús en todo. En todo, en todo, en todo. Me faltó el pan hoy día. Señor, voy donde ti primero. Me dijeron palabras hirientes. Voy donde ti primero, Señor, para después saber qué hacer. Tengo miedo. Voy donde ti, Señor, para saber qué hacer. Te voy a preguntar a ti primero. Es el momento de decidir, creo, en nuestras vidas. Que es una decisión, creo que de cada día. Crecer, andar en el proceso. Amén, queridos hermanos. Esa era lo que yo he logrado en el Señor, creo, entender. Amén. Amén. Gracias, presbítero. Siento, hermanos, que cuando analizamos todos estos mensajes, y no solamente estoy hablando de los viernes, en algún momento como testimonio yo les había dicho que con mi familia decidimos hacer un recuento de todas las prédicas que Dios ha dado a la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo. Desde la primera que escuchamos acerca de amar a Dios sobre todas las cosas, noto que hay una dirección que Dios ha mostrado desde el principio, primero de forma de que tú entiendas qué es el Evangelio, qué espera Dios de ti, encaminarte hacia un crecimiento espiritual que te permita conocerlo como Padre. Y este último tiempo, si nos ponemos a analizar, el Señor ya nos está llamando, como lo decía el presbítero Wilfredo, a actuar. Y cuando llegamos a este capítulo 9, encontramos ese punto de quiebre. Ese punto que nos dice ya, es hora de trabajar. Nada más veamos un poquito atrás, hace un par de semanas, la predicación de lavémonos para entrar a casa. Yo creo que fue Dios esta noche recalcando ese punto. No puedes trabajar para Dios si aún tu vida está teniendo dificultades que no te dejan crecer. Si aún hay pecado del que todavía no nos hemos arrepentido. Y como que el anterior domingo recibimos la palabra de ya, camina. No puede haber un hijo de Dios, una hija de Dios que no camine, que no avance, que no madure.
y que no dé fruto. De otra forma, hay algo ahí que no están dando bien, porque aquello que no da fruto está muerto. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay vida, porque Dios es vida, es la fuente de vida. Y si nosotros estamos vivos, ya tenemos que empezar a dar fruto. Este capítulo, Perdidos en los negocios del Padre, ya es un llamado a que tenemos que empezar a dar fruto. Lo decía el presbítero Wilfredo, el inicio es ahora humillarte, analizar y tomar decisión, actuar. Ya no podemos ser pasivos, no hay tiempo. Ya no hay tiempo para ser pasivos. Una vez más yo agradezco a Dios por la vida del presbítero Wilfredo y por la vida de todos los siervos que están siendo utilizados para ponernos en alerta. No es coincidencia que en la mayoría de las prédicas, si ustedes escuchan con detenimiento, se repita que son los últimos tiempos, que son los últimos tiempos. Estoy convencido que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, se acerca a un tiempo de cosecha como nunca antes. Cuando digo cosecha no me refiero necesariamente a bienes, a materiales, me refiero a almas. Me refiero a vidas que necesitarán ser impactadas por nosotros para poner sus ojos en Dios. Aquella novia que empezando de nosotros tiene que empezar a purificarse y empezar a prepararse para la llegada del novio. Entonces, queridos, creo que es ahora que nosotros tenemos que entender que ya no es prioridad lo que tú haces para Dios. Lo que es prioridad es lo que tú haces con Dios. Y Dios no está donde hay pecado. Entonces necesitamos limpiarnos, ponernos de pie y empezar a andar. Dios ha dejado dicho a través del Señor Jesús que Él nos pedirá cuentas. Y esto no lo digo para meter miedo o para que nosotros empecemos a tener terror de esa llegada. Ya lo hemos dicho muchas veces, los frutos que nosotros tengamos listos para cuando Él llegue tienen que ser frutos de amor y no de miedo. Pero Él va a demandar de nosotros que toda lección que se nos está enseñando debe dar fruto en nuestras vidas. Pastor, adelante. Perdón, buenas noches a todos. Qué gusto verlos y saber que están conectados. Bueno, yo quería solamente hacer un breve comentario enmarcándonos en lo que nos tocó leer esta semana, Perdidos en los negocios del Padre. Realmente a mí me sorprende de verdad la manera como el autor escribe de manera tan sencilla cosas tan profundas. Y realmente me desafía mucho. Porque basándonos en el título de Perdidos en los negocios del Padre, pues como todos entendemos, hemos leído el capítulo, podemos entender de que qué fue lo que él eligió, ¿verdad? El autor, qué eligió, digamos, dentro de lo que era su proyecto de vida y las expectativas de que todo su entorno familiar tenían. Entonces, yo subrayé unos versículos que dice: no logré establecer un futuro humanamente seguro, pero sí una eternidad gloriosa. Para mí esa frase me conmovió mucho porque el autor nos está invitando a que miremos la vida de una forma distinta y creo que debemos enfocarnos en eso, ¿verdad? No logré establecer un futuro humanamente seguro, pero sí una eternidad gloriosa. Realmente quedé muy sorprendido con eso. Y enseguida hay otra frase, estoy en la página 149 por si acaso, en la que dice: los hijos de la intimidad
que queremos ser nosotros, que estamos caminando para ser nosotros genuinos hijos de la intimidad, están dispuestos a morir a sus sueños personales para vivir los deseos del Padre, ¿verdad? Entonces, es un desafío muy grande para cada uno de nosotros, dispuestos a morir a sus sueños personales para vivir los deseos del Padre. Y ahí me cuestionaba mucho, ¿verdad? Y es el desafío que siempre a mí me llega en este tipo de textos o de información que leo, y me pongo en los lugares en los que yo estoy, es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi posición? ¿Con qué óptica yo estoy mirando las cosas? Y el autor, con mucha sabiduría y obviamente guiado por el Señor, luego en la página 154, dice lo siguiente, con mucha sabiduría. Y esto es lo que quiero que cada uno de ustedes, hermanos, tomen en cuenta, porque para mí fue lo más importante que yo recepcioné de esto. No estoy diciendo, dice el autor, no estoy diciendo que todos tienen un llamado al templo a tiempo completo, pero sí creo que todos han sido llamados a extender el reino a tiempo completo en todo lugar, sea a través de una empresa, a través de una profesión, a través de un comercio, un deporte o un trabajo ministerial. Todos debemos vivir completamente para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Realmente esos versos terminaron para mí el capítulo. De verdad les digo. Leí todo lo demás, pero esto marcó mi corazón. Esto fue muy impactante para mí. Cómo el autor estableció su vida, estableció sus prioridades, y luego con mucha sabiduría dice, no estoy diciendo que todos tienen un llamado al templo a tiempo completo, pero sí creo que todos han sido llamados a extender el reino a tiempo completo en todo lugar. Yo quiero darles ese mensaje, queridos hermanos. Está escrito en la página 154, al final de esa página, y continúa al principio de la página 155. Fue muy importante para mí esos versos que les quería compartir. De verdad, gracias. Gracias, pastor. Rescato entonces estas dos enseñanzas. Humíllate, no pierdas tiempo, humíllate delante de tu Padre. Reflexiona estableciendo las prioridades, porque todo hijo es llamado a ser perdido en los negocios del Padre, tomando en cuenta lo que acaba de decir el pastor José Luis. Y que tu tercer aspecto sea actuar. Hagamos, que no se quede solo en palabras. ¿Hay algún otro comentario, familia? Bueno, una vez más entonces, agradecerles a todos por su tiempo, por su predisposición, y a caminar, ¿sí? Tenemos mucho camino que andar, muchas semillas que sembrar, y algo que dijo el presbítero también que me gustó mucho es, no sé si estoy haciendo mucho, pero confío en que habrá una cosecha. Como dice en la Biblia, es uno el que siembra. Quizás no sea el mismo el que riega y mucho menos el que cosecha, pero la acción que tú hagas guiada por el Espíritu Santo siempre es una semilla y en algún momento va a dar fruto. Amén. Oremos, familia, por favor, para despedirnos. Amado papá, gracias por las enseñanzas que esta noche tú has derramado sobre tu iglesia, sobre tu cuerpo. Señor, ayúdanos a ser hacedores de toda esta enseñanza, de todos estos tesoros que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos siempre a priorizar tus planes por encima de los nuestros. A ser obedientes, Señor, por amor, y a colaborar contigo para agradar tu corazón. Ayúdanos a hacer luz en todo lugar en el que estemos, Señor. Que se vea tu persona a través de nuestras vidas.
Señor, yo bendigo la vida de todos mis hermanos, sus familias, de toda tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, de todo tu cuerpo. Señor, permítenos como cuerpo de Cristo estar unidos por tu Espíritu Santo, camino hacia la madurez que tú esperas que nosotros tengamos, Señor, hacia la santidad que tú esperas que nosotros tengamos, para que cuando tú regreses, Señor, tu iglesia esté lista. Ayúdanos a sembrar en todo momento y en todo lugar tu palabra, Señor, y las buenas nuevas de tu adopción. Alabado seas, Padre Santo, por el amor que nos tienes. Cubre la vida de mis hermanos, cubre sus familias, Señor, protege la integridad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En tus manos quedamos, Padre Santo. Gracias en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, queridos. Estamos viéndonos el próximo viernes. Sí, Dios mediante. Nos vemos, gracias, chao. Gracias, presbítero. Gracias, hermano. Chao. Dios bendiga a todos.